Bien, Ahora sí. ahora sí estamos. Entonces, decíamos, el autor de la obra, o bueno, tendríamos que ver, decimos, bueno, el autor de la obra yo sé que falleció, bueno, pero hay que ver hace cuánto falleció, si había herederos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder ver a quién eventualmente tendríamos que solicitarle la autorización. Porque en el inciso C dice claramente, los que con permiso del autor, dice otra vez, con permiso del autor, la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Y esto también es importantísimo. Porque dice sobre la nueva obra intelectual resultante. No vamos a ser titulares sobre la obra justamente original, por la cual estamos pidiendo permiso o autorización. ¿Me siguen con esto? Sino que vamos a poder reclamar, o vamos a ser autores nosotros mismos directamente, y con mayor precisión vamos a ser titulares del derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 4, esa es la terminología que dice, de la nueva obra. ¿Se entiende? Esto es importantísimo. De la nueva obra vamos a ser titulares del derecho de propiedad. Supongamos, nosotros pasamos al español una obra del inglés y después nos piden a nosotros hacer una traducción o una publicación de esa obra en español. No de la del inglés, ¿se entiende? Porque la inglés es la original. De esa nosotros no vamos a poder decir que somos titulares de derecho de propiedad sobre esa obra. ¿Se entendió esto? Bien, y finalmente el inciso D, que como tiene que ver con cuestiones de computación y demás, por supuesto que si llego a preguntar esto y ustedes lo mencionan, como les digo en la clase presencial, ¿no? Serían todos aquellos datos o el desarrollo que hace que la nota se vaya bien arriba. Pero yo lo que les voy a pedir sí o sí que esté ese inciso A, B y C. Eso no pueden faltar. ¿Sí? Y esto parece muy sencillo y demás, y capaz me detengo bastante en esto y dice, el profe está hace 10 minutos hablando lo mismo, lo va diciendo de diferentes maneras, pero me parece que está hablando siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque después sucede que me ha pasado que, gracias a Dios que estoy hace ya varios años, podríamos decir, dando la materia, sucede que después, con este artículo 4 se hacen un lío. Entonces por eso me detengo y lo aclaramos bien. Bueno, y vamos a ver el inciso D entonces. Dice las personas físicas o jurídicas. Entonces, primeramente, ahí ya está otro tema importante de nuestra parte general, o de la primera parte de la materia. Personas físicas. Hoy en día, de acuerdo al nuevo código, vamos a decir, porque ya, como dijimos, ya hace 7 años, no es tan nuevo quizás, Código Civil y Comercial, el código unificado. ¿Cómo las llamamos a las personas físicas? ¿Qué serían entonces hoy en día? Persona humana. Personas humanas, a eso está haciendo referencia. Entonces, las personas humanas, personas físicas o jurídicas, cuyos dependientes contratados, fíjense esto, ahora estamos en el tema contratos también, que nosotros lo vimos en la unidad 3, cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación
hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. Bueno, y acá dice, incorporado por artículo 2 de la ley 25036. Y después dice B larga O, BO, ¿qué será eso? B larga O, de acuerdo a lo que vimos en la primera parte. Porque fíjense que en el artículo 1 también figuraba eso, ¿eh? Ya la viene nombrando desde antes. Dice ley número 25036 también. BO, dice. 1111 del 98. Y acá exactamente lo mismo, dice. Entonces, ¿qué será esto? De acuerdo a la primera parte de la materia. También, ¿cómo interpretamos esto que está entre paréntesis acá? ¿Alguien se anima? Debe ser la ley original, la que surgió en un principio en esa fecha. Ok, entonces, más que la ley original, sería una modificación a la 11723. O sea, algo había de esto de cuál es la original. A ver cuál es la original. Entonces, acá diríamos que en el 98 hubo una modificación a la 11723. Esta modificación se introduce con la ley 25036. Insisto, esto seguramente no se los voy a preguntar puntualmente, pero quienes puedan comentar esto, bueno, me van a estar demostrando ya otro desarrollo de la comprensión de la materia, ¿sí? Y seguramente con todo esto iríamos por la promoción. Entonces, a través de la 25036 de fecha 11 de noviembre de 1998, se introducen modificaciones a la ley 11723. Y entonces, a ver ahora, ¿quién se animaría a decirme por qué dice ahí B larga O, BO? ¿De qué sería eso? Porque dice BO y la fecha. ¿Esa fecha? Probablemente la fecha que fue ratificado la modificación. Ok, bueno, acuérdense que con el tema de ratificación, por ejemplo, hablamos más que nada en los tratados internacionales, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, el Ejecutivo firma un tratado y luego se tiene que ratificar, ¿sí? Entonces, a partir de la ratificación, ¿qué sucede? La entrada en vigencia, podríamos Se decir. publica en boletín oficial. Exactamente, entonces está relacionado también con lo que dicen Ariel y María Paz Nelly, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con la entrada en vigencia, cuando se publicó, entonces la fecha de publicación. Bien, bien los dos, o sea, BO, boletín oficial. ¿Sí? Se publica en el boletín oficial en esa fecha. Y después veremos si esa ley indica la entrada en vigencia o, si no dice nada al respecto, cuántos días después de la fecha de publicación entra en vigencia la ley. 8. Bien, 8 días después. Perfecto. ¿Sí? Fíjense entonces cómo todo esto tiene importancia ahora a la hora de poder abordar cualquier ley que el día de mañana podamos tener al alcance, tratar de entender estos conceptos de la primera parte de la materia, pasa todo esto por acá, ¿sí? Bien. Los 8 días después de la publicación, si es que en la ley en sí no está incluido otra fecha. Exacto, exacto. Perfecto. Exacto. Si la ley dice va a entrar en vigencia a partir de tal fecha, ¿sí? Entonces entrará en vigencia a partir de esa fecha. Si no dice nada, contamos 8 días después de la entrada de la publicación. Bien. Insisto entonces, más que nada, el artículo 4, ahora sí ya para no detenernos tanto en esto, lo que yo diría que no puede faltar es inciso A, B y C. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el artículo 5, que creo que yo se los he mencionado, porque salió un poco al pasar en alguna clase presencial. Y esto tiene que ver con el plazo. Fíjense que vamos viendo
a cada artículo le vamos poniendo como un título, ¿sí? Artículo 5, plazos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces dice, artículo 5, la propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida. O sea, el autor, mientras vive, siempre le van a corresponder los derechos de propiedad intelectual. Dice, y a sus herederos o derechohabientes serían quienes adquieren de alguna otra manera los derechos de propiedad sin ser ellos mismos autores. Por ejemplo, justamente los herederos no son los autores de la obra, sino que están adquiriendo la titularidad de los derechos a través de una sucesión, ¿sí? Entonces, a sus herederos o derechohabientes, hasta 70 años, ¿sí? Contados a partir, y esto es importante, 70 años. ¿Y a partir de cuándo se van a contar estos 70 años? A partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. Entonces, es decir, el autor fallece, supongamos, hoy estamos a 13 de octubre del 2022, ¿sí? Hoy fallece el autor. ¿A partir de cuándo vamos a empezar a contar los 70 años del heredero? ¿Cuándo sería entonces? A partir del 1 de enero del 2023. Exactamente. A partir del 1 de enero del año 2023 se empiezan a contabilizar los 70 años de titularidad de heredero. ¿Sí? Esto vamos a ver luego, más adelante, en la 11.723, en esta misma ley, vamos a ver luego que es importante a los fines también de determinar plazos en lo referente a las obras extranjeras y al derecho internacional. Se los voy adelantando ahora, ténganlo ahí, no sé si hoy llegaremos a verlo, seguramente no, pero ténganlo ahí como para verlo para la próxima y hacer digamos, un alto en esto, es decir, hacer una pausa en esto. Fíjense, artículo 15 de esta misma ley, ustedes van a ver que tenemos una sección que va del 13 al 15, que son las obras extranjeras. A nosotros como traductores nos va a interesar mucho eso. La próxima clase nos vamos a detener en eso. Entonces, fíjense, de las obras extranjeras. ¿Sí? 3 artículos nada más, pero en esos 3 artículos tenemos que estar atentos. Y fíjense, el artículo 15, yo ahora lo voy a comentar un poco por arriba, nos vamos a detener más en la situación presencial quizás, porque si no, a veces, no sé ustedes, pero me parece que en general la virtualidad un poco como que agota un poquito más, ¿no? Entonces, con 40 minutos y 40 minutos, o sea, con 80 minutos, estaríamos más que bien. Bueno, artículo 15, entonces, la protección que la ley argentina acuerda a los autores extranjeros, ahí ya nos estamos metiendo en el derecho internacional. Sí, denme un segundito que hay una profesora que me está consultando algo, ¿eh? Denme un segundito.
Bueno, ahí está, como les decía, entonces justamente el tema de la virtualidad, una profe que también necesita conectarse, incluso va a estar tomando examen y demás, así que bueno, vamos a tomarnos seguramente no más de 10 minutos para que la profe después pueda conectarse y ya tener todo listo para el examen, que tiene que estar, digamos, resuelto. Porque, bueno, si no el examen se complica si no se conecta o tarda en conectarse. Así que bueno, igual ya con lo que estuvimos viendo, la verdad que hicimos un gran avance. Esto es lo bueno de no perdernos la clase, porque si hoy directamente no hubiera habido clases, la verdad que perderse todo esto nos retrasa bastante. Cuestiones que estábamos viendo. Artículo 15, la protección que la ley argentina acuerda a los autores extranjeros. Yo le decía que acá nos estamos metiendo en derecho internacional, que ya tiene otras complejidades. Y en especial sería derecho internacional privado en principio, justamente porque estamos hablando de propiedad intelectual, ¿sí? Que estábamos dentro de la propiedad intelectual, hablábamos justamente, el 17 de la Constitución Nacional habla de la propiedad privada, ¿sí? Entonces estamos dentro del ámbito civil y comercial, podríamos decir. Entonces, derecho internacional privado, dice, no se extenderá a un periodo mayor, ahora lo vemos por arriba, ¿sí? Después lo vamos a desarrollar mejor, pero prestemos atención. Si pueden después en casa, si les interesa repasarlo un poco para tratar de entender bien a qué se refiere. No se extenderá a un periodo mayor que el reconocido por las leyes del país donde se hubiere publicado la obra. Entonces, habla de una publicación, primero, en otro país, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a ver el derecho de ese país, a ver qué plazo determina. ¿Se va entendiendo esto? No se extenderá a un periodo mayor que el reconocido por las leyes del país donde se hubiere publicado la obra. Es decir, si nosotros vamos a un país extranjero, vemos que se publicó la obra allí, ¿sí? Eso es el punto de conexión. Anótenlo esto. Esto ya es mucho más avanzado, ¿sí? No les voy a preguntar tanto detalle. Pero para entender de qué se trata, dentro del derecho internacional privado tenemos el método indirecto, es decir, que la norma no nos va a decir qué tenemos que hacer, nos va a mandar a otro derecho extranjero y nos va a mandar y nos va a decir, bueno, fíjate en ese derecho a ver cómo se resuelve, porque estamos ya en el ámbito internacional. Entonces, ¿de qué manera nos envía la norma? Y nos dice, bueno, en ese derecho te tenés que ir a fijar a través de un punto de conexión. Esto ya es muy finito. Yo se los comento como para que entendamos las complejidades del tema, pero seguramente no les voy a preguntar en detalle. Quien pueda desarrollar esto ya sabe, mucho mejor siempre. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir, bueno, a ver, ¿dónde se publicó la obra? Punto de conexión, lugar de publicación de la obra. De acuerdo a ese punto de conexión, vamos a decir, bueno, el derecho que se aplica acá es el derecho, por ejemplo, norteamericano. ¿Está? Bueno, en el derecho norteamericano, vamos a ver si nos vamos a fijar en el Commercial Code, si nos vamos a fijar a nivel federal o nos vamos a fijar a nivel cada estado. Porque podría ser que en un estado hay un periodo diferente que en otro. Ahí ya es más complejo por lo que es el sistema norteamericano. Pero supongamos que ya sea que vamos al plano federal o que vamos a otro país donde hay una ley nacional, que no tengamos que estar viendo a ver cada estado qué determina. Supongamos que dice, bueno, nosotros le vamos a reconocer después del fallecimiento del autor 50 años más. Bueno, en ese caso, la ley 11.723 en el artículo 15 dice que nosotros no le vamos a extender a 70, por más que ahí diga 50. ¿Se entiende? O sea, que después de 50 años en la obra extranjera, de acuerdo al país, yo en principio podría decir, por ejemplo, que no le tengo que pedir autorización,
por más que hayan pasado 60 y no 70 todavía. Porque la que determina 70 es la ley argentina. ¿Me van siguiendo? Y acá dice, no se extenderá. No es que si dura, que si en otra ley dice 50, ahora le extendemos 20 más nosotros. No, no se extenderá a un periodo mayor que el reconocido por las leyes del país donde se hubiere publicado la obra. Ahora, última oración, si tales leyes acuerdan una protección mayor, es decir, más de 70 años, ¿está? ¿Me van siguiendo? Si tales leyes acuerdan, ¿qué tales leyes? La ley extranjera, el derecho extranjero. Supongamos que vamos a un derecho, es decir, de acuerdo al punto de conexión, lugar de publicación de la obra, nos fijamos, a ver dónde se publicó esta obra. ¿Sí? Bueno, en tal país, vamos al derecho de ese país, y ahora ese derecho nos dice que protege la obra por 80 años, luego de la muerte del autor. ¿Sí? Entonces, si tales leyes acuerdan una protección mayor, dice, regirán los términos de la presente ley. Es decir, nosotros lo vamos a entender por 70 igual. ¿Ok? Es decir, que si el término es menor, aceptamos el derecho extranjero, lo que diga el derecho extranjero, por ejemplo, 50, listo, 50. Pero si es mayor, vamos a decir, no, rige nuestra ley, 70. ¿Ok? Bien, igual esto lo vamos a desarrollar un poco. Al final me detuve en esto porque están muy conectados, ¿sí? El artículo 5 con con el 15 están muy conectados, y más para nosotros que somos traductores, ¿sí? O que vamos a enfocarnos más que nada en ese aspecto, obras extranjeras. Después léanselo 13, 14 y 15, no solamente el 15, pero es importante. Esto, dentro del tema de los puntos de conexión que yo les decía, quien quiera indagar, fíjense que se clasifican en no acumulativos y acumulativos los puntos de conexión. Este sería un punto de conexión acumulativo desigual. Igual esto ya es demasiado para nosotros, no hace falta, pero bueno, se los comento que es algo súper específico. Este artículo 15 de la ley 11.723 es un punto que se estudia en detalle en el derecho internacional privado, ¿sí? Así que es interesantísimo quien pueda desarrollarlo, porque es algo ya que demuestra una comprensión ya bastante más compleja, ¿sí? Bien, entonces, insisto, el artículo 5 vamos a repasarlo y ya vamos terminando por hoy, ¿sí? Con esto. Así le doy paso a la profe que tiene que tomar examen. Decíamos, vamos a volver, ¿sí? Decíamos, la propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, bueno, estos también, vamos a ir ya a la clase que viene, vamos a fijarnos de las obras extranjeras, de la colaboración, luego, vamos a ver qué diferencia hay entre obras en colaboración y obras colectivas, ¿sí? Es decir, cuando ya hay varias personas involucradas, a ver, en los casos de obras, de la obra en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de enero también del año siguiente de la muerte del último colaborador, ¿sí? Del último colaborador. Imagínense que hay 3, 4 personas involucradas. Bueno, a partir del fallecimiento del último de ellos. Last man standing rule. What, sorry? Last man standing rule. Last man standing rule. Está bueno, eso está como para hacer la doctrina del last man standing rule. No es un término oficial, pero está reconocida la idea. Sí, ahí va, está bueno, está bueno. Muy ese está
Está interesante para hacer ahí una acotación, una apostilla, una glosa al artículo 5. Bien. Entonces, para las obras póstumas, y también los invito a para la próxima ejemplificar, a ver si se encuentran alguna obra póstuma, ¿sí? Si tienen en alguna materia que hayan visto o algún ejemplo que puedan traer. Para las obras póstumas, el término de 70 años empezará a correr a partir del 1 de enero del año siguiente a la de la muerte del autor. Bien. En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, esto es lo que normalmente se comprende o se entiende en el derecho sucesorio como herencia vacante, ¿sí? Herencia vacante. En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos y se declarase vacante, bueno, acá está, justamente, se declarase vacante su herencia, los derechos que a él correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado, ¿sí? Que es lo que suele suceder con la herencia vacante, por todo el término de ley, sin perjuicio de los derechos de terceros. ¿Sí? Bueno, esto, fíjense, acá también hubo una modificación que nos menciona y demás. Yo creo que hasta acá por hoy estamos más que bien, ¿sí? Presten atención a estos artículos que son importantes, los vamos seguramente a ver un poco, a ver un poco en detalle, ¿sí? Por lo menos algunas dudas y demás que hayan quedado, pero está más que bien como para empezar, ¿sí? Tengan también a la vista el proyecto que les había mandado el grupo de WhatsApp, que ese también lo vamos a ver luego de ver esta 11723. Y otra cosa también, que me pareció que por la modalidad virtual era más conveniente encarar primero la ley 11723, pero otra cosa que también, si hubiese sido presencial, seguramente hubiéramos con tratado, ¿se acuerdan? De Montevideo, ¿se acuerdan? De 1889. ¿Y por qué hubiéramos comenzado con eso? Porque bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto en nuestra Constitución Nacional, y con esto voy cerrando, que los tratados tienen mayor jerarquía que las leyes, ¿se acuerdan? Entonces, en caso que no aplique el Tratado de Montevideo de 1889, entonces aplica nuestra ley nacional. Pero si hay algún país involucrado que haya firmado y ratificado, ¿sí? Que sea parte de este tratado del 89 de Montevideo, ¿se acuerdan que yo les había pasado una lista al final a quienes todavía estaban presentes en la clase anterior, de países, los primeros que habían celebrado este tratado y luego quienes se fueron adhiriendo, más que nada, porque digo, tratado, y en realidad eran una serie de tratados descritos, ¿sí? Entre los cuales estaba justamente el de derechos de autor, de propiedad intelectual, derechos de autor, obras artísticas, ¿sí? Y ahí también entonces teníamos países como Alemania, por ejemplo, ¿sí? Bélgica, que luego se fueron adhiriendo a este tratado, por más que en principio parecería ser que era un tratado simplemente regional, de Montevideo, de Sudamérica, podríamos decir, porque estaban Paraguay, Uruguay. Luego hay países también, incluso de otros continentes, que se fueron adhiriendo. Entonces, le tenemos que prestar también atención a eso. Y ahora sí, para cerrar, entonces digo, para la clase que viene, sigan viendo un poquito esto, si pueden, en la semana, la 11723, y en especial ese tratado de Montevideo del 89, con la participación de estos países que les había comentado, y luego nos meteríamos en el proyecto, y ya creo que con eso, para esta segunda parte, dado que está, digamos, complicada con el tema de los tiempos y demás, yo creo que estaríamos más que bien con todo esto. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, y acá estaríamos terminando por hoy. Yo diría que para el beneficio de todo el resto de la Sí, gente, dame un profe, segundito, perdóname, Ariel, que voy a subir un poco el volumen porque ahora se juntó gente afuera y me está costando más entender. Sí, ahí, a ver, ahí, sí. iba a decir, para el Sí, beneficio de todos, si puede poner en un mensaje adentro del grupo el mail de usted, así lo podemos contactar más fácilmente.
o Ok, a cualquier ver. otra duda que salte durante la semana o algo así. Sí, a ver, yo creo, no sé si se los había pasado, pero igual sí, siempre es bueno recordarlo. Ahí se los escribo en el chat. O incluso ahora cuando nos desconectamos se lo puedo pasar al grupo, si les parece. A ver. Igual, ahí está, prof-lucaslemia@hotmail.com. Se los manda al chat. Igual, yo no tengo problema que escriban ahí al grupo. Sí pido disculpas si en algún momento no contesto inmediatamente, porque hoy, por ejemplo, estaba, como les puse ahí, estaba dando presencial en una universidad. O sea, entre ayer y hoy, la verdad que fueron 2 días bastante atípicos, porque en algún lugar presencial, en otro virtual, en otro directamente no había clases. Es como que tuve que ir viendo ahí un poco qué surgía en cada lugar. Entonces, uno también se va perdiendo, pero bueno, en la medida de mis posibilidades, si yo veo los mensajes de WhatsApp y en el momento puedo contestar, lo hago, y si no, en algún momento igualmente lo terminamos resolviendo, ¿sí? O sea que también si quieren escribir ahí, o si no, bueno, como dice Ariel, también en el mail sería otra manera, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Se entendió algo de lo que vimos o estuvo muy complicado? ¿Sí? Yo siempre, bueno, gracias Ariel ahí por el gesto. Yo siempre trato de que sea lo más simple, de no complicarnos demasiado. Acuérdense que siempre cuando nos metemos en algún ejemplo o que yo les hago la aclaración, tengan en cuenta que esto es ya un desarrollo más difícil. Por ejemplo, recién hablábamos del artículo 15 y nos metimos en ley extranjera, punto de conexión y demás. Ya ahí yo sé, por eso les digo que ahí se va complejizando. Quien quiera desarrollarlo, mucho mejor. Pero si no, tratemos de keep it simple, ¿no? O sea, vamos a mantenernos ahí lo más simple posible. Yo les voy aclarando qué es lo que no puede faltar y el resto es para mayor ahondamiento, ¿sí? Bueno, estamos bien por hoy entonces, si no hay más consultas. Sí. Además ahí, perfecto, ahí dice que nos queda menos de 1 minuto, así que bueno, continuamos por WhatsApp y nos vemos la próxima. Listo, perfecto, Perfecto, profe. saludos, chau chau. Nos vemos. Gracias, Chau. profe, nos vemos. Saludos.